Bueno, pues ya estamos completos otra vez, a menos los que estábamos hace ratito. Entonces, continuamos. Bien, estamos hablando entonces en este momento acerca de este proceso que es tan importante para nuestra vida en el planeta en términos generales, tanto para plantas como para animales, para hongos, como para, se me fue el nombre de los otros dos seres vivos, de los otros dos grupos de seres vivos, el reino monera y el reino protista, que es el proceso de la fotosíntesis. No para todos los organismos es de la misma importancia, porque ya dijimos hace ratito que hay organismos fotosintéticos eh, y hay organismos quimiosintéticos. Entonces, obviamente, los seres, los organismos que producen quimiosíntesis, pues ellos se benefician de este proceso, pero de la fotosíntesis, no solamente los organismos fotosintéticos, sino también nosotros, los seres heterótrofos, ¿no? Entonces vamos a llamar a este proceso tan importante fotosíntesis. Yo decía hace ratito que se le llama fotosíntesis porque es un proceso en donde con ayuda de la luz solar, que bueno, podría ser cualquier tipo de luz, también luz artificial, pero obviamente en el mundo siempre ha existido, o más bien desde antes de que existiera, pues ya existía el sol. Entonces el sol es nuestra máxima fuente de energía. Y esa energía, esa luz es la que se va a aprovechar mayoritariamente para este proceso de fotosíntesis. Si ustedes pusieran una pequeña planta en un lugar oscuro, en donde la única luz que hubiera fuera la de un foco, la planta crecería. Pero obviamente este es un sistema artificial. Los sistemas naturales siempre están dados a través de la luz solar. Entonces, las plantas van a utilizar, decía yo hace ratito, la energía luminosa para convertir la energía química y van a almacenar, van a guardar esta energía en forma de moléculas orgánicas. ¿Cuál es esa molécula orgánica? Bueno, pues el azúcar. A ver, permítanme tantito. Ya no lo puse. Bueno, vamos a quedarnos aquí. Vamos a tener en esta fotosíntesis, por favor, les voy a pedir que vayan anotando. Vamos a tener en esta fotosíntesis dos grandes etapas. A la primera etapa le vamos a llamar fase luminosa. Ya se imaginan, bueno, se llama fase luminosa por algo. Y vamos a tener una segunda etapa a la que le vamos a llamar fase oscura. Espero que estén anotando. En la primera etapa, es decir, en la fase luminosa, aquí obviamente la parte o lo básico, lo más importante, pues es la luz. Porque en esta primera parte vamos a obtener oxígeno. Mientras que en la segunda etapa, la segunda fase,
lo que anotamos ahí como fase oscura, se va a dar la producción de moléculas con energía almacenada en las moléculas de ATP, perdón. Acuérdense, ya también la clase pasada hablamos de la molécula ATP, la molécula adenosin trifosfato, ¿sí? Y cuando hablamos, por ejemplo, de las sustancias quimiosintéticas, las sustancias quimiosintéticas no van a dar ATP, van a dar una molécula llamada NADPH, que hasta cierto sentido sería como la equivalente nada más a la molécula de ATP, adenosín trifosfato. Y esto se va a producir en lo que se conoce como la fase oscura. Entonces, en la fotosíntesis tenemos dos partes, la luminosa que se da en el día y la oscura que se da durante la noche, porque no hay luz solar y se realiza esa producción de energía. La fotosíntesis se va a llevar a cabo dentro de los cloroplastos, les decía yo hace ratito. Aquí estamos identificando de manera didáctica este organelo que tienen las células vegetales. Lo que va a suceder, por ejemplo, es que los pigmentos fotosintéticos que tienen las plantas, que son unas sustancias químicas, van a reaccionar ante la luz solar y entonces van a comenzar a hacer su trabajo. Hay una molécula que se llama clorofila y esta molécula de clorofila, vamos a ver que está constituida, la vemos aquí, por varios compuestos. Vemos aquí carbono, hidrógeno, hidrógeno, carbono, nitrógeno, magnesio. Y luego tiene bueno, esto sería como un anillo y luego tiene una cadena larga. Se va a realizar el rompimiento de los enlaces que tiene esta molécula y de esa manera se va a ir obteniendo la energía, ¿sí? Este es un proceso, pues la verdad, bastante interesante. Ahora que los científicos han estudiado con diferentes aparatos, esta clorofila, se han sorprendido enormemente porque se dan cuenta que la molécula de clorofila tiene este elemento de magnesio, mientras que, por ejemplo, nuestra sangre, la sangre de los animales, contiene, aquí se le cambia la molécula de magnesio por una molécula de fierro. Nosotros en nuestra sangre tenemos hierro, esto tal vez ya lo sepan, pero la molécula está estructurada más o menos de la misma forma, la molécula de sangre y la molécula de clorofila. Y lo único que cambia es esto. Entonces, las plantas tienen magnesio, mientras los animales en nuestra sangre tenemos hierro. Imagínense ustedes qué cosa tan interesante. Es decir, qué semejantes somos de una o de otra manera. Y que estamos constituidos, a final de cuentas, por los mismos elementos estructurales. Muy bien, continuamos. Bien, ahora vamos a hablar
acerca de otro proceso, acerca de otra forma de metabolismo, pero que ahora vamos a llamar procesos catabólicos. Hay dos formas de procesos. Uno que vamos a llamar anabólico y otro que vamos a llamar catabólico. Ahorita, por la cuestión del tiempo, tal vez solamente nos dé tiempo de estudiar y de ver el proceso catabólico. Bien, mientras lo voy explicando, les voy a pedir, por favor, que vayan dibujando. Recuerden que deben de estar tomando apuntes, y esos apuntes ahorita me los mandan en fotografía, por favor. No me lo manden en Word y menos me lo manden en PDF. Me hacen trabajar mucho porque hay que descargar el archivo, hay que guardarlo en la computadora o hay que guardarlo en el celular, abrirlo y entonces ya ver cómo trabajar para ponerles la calificación. Si me lo mandan en fotografía, la plataforma directamente me lo muestran y no necesito hacer ninguna otra actividad. Por eso les pido que suban en fotografía sus apuntes, ¿sale? Bien, tenemos entonces esto que va a ser un proceso catabólico. Estos procesos catabólicos tienen que ver con la respiración, ¿sí? La respiración celular es un proceso en el cual las células van a producir energía a partir del catabolismo, y ahorita voy a explicar qué es esto, a partir del catabolismo de biomoléculas. Ya sabemos cuáles son las biomoléculas, ya hemos hablado de ellas. Proteínas, lípidos, grasas, bueno, lípidos y grasas es lo mismo. Azúcares, todas esas son las biomoléculas. ¿Por qué son biomoléculas? Porque pues ayudan a vivir. Por eso son moléculas eh, o biomoléculas, por eso les llamamos biomoléculas. Entonces, decía yo, la respiración de las células va a ser un proceso a través del cual se va a obtener energía. Esto es bien importante. Otra vez, a través de la respiración, nosotros vamos a obtener energía. Por eso es importante que respiremos. Ahora, ahorita están ustedes pensando en el proceso de respiración que nosotros llevamos y que inicia a través de introducir aire a nuestra nariz, que llega a nuestros pulmones. Ahí los pulmones seleccionan el oxígeno y lo van a distribuir a través de la sangre, etcétera, etcétera. Ese es el proceso que se lleva cuando nosotros, los animales, respiramos. Pero, también las células respiran. Recuerden que la célula es la mínima unidad de vida. ¿Por qué? Porque llevan a cabo todos los procesos que llevan los seres vivos mayores o superiores, más grandes, vamos a decirlo así. Entonces, la célula también respira y por lo tanto, la célula también se llena de energía a partir de estos procesos. Entonces, esta respiración va a ser un proceso catabólico. ¿Qué es lo que va a utilizar la célula? Una molécula de glucosa. Ya dijimos que la molécula de glucosa es una azúcar. Ahí tenemos muchos tipos de azúcares. Bueno, pues nuestra célula va a utilizar la glucosa. En el caso de esta molécula glucosa, lo que va a suceder es que las proteínas van a realizar un proceso metabólico, es decir, se van a transformar. En el caso de la glucosa, este proceso se integra por una serie de reacciones químicas que van a producir nuestra molécula de ATP, acuérdense, ATP, adenosín trifosfato.
Este adenosín trifosfato se va a producir entonces de esta forma. El proceso va a iniciar con el rompimiento de esta glucosa. Se dice degradación, ¿sí? El proceso de catabolismo va a iniciar con la degradación de la glucosa. Cuando decimos degradación de glucosa, simplemente es que la glucosa se fragmenta, la glucosa se rompe. Hace ratito les puse la fórmula del azúcar, una fórmula muy sencilla, y les dije que se rompía. Carbono 6, se liberan los carbones, se separan de los 12 oxígenos y de los 6 hidrógenos. Entonces, a eso le vamos a llamar, ¿cómo les dije? Se me fue la palabra. Degradación. Entonces, la glucosa se degrada, o es decir, la glucosa se rompe. Y cuando eso sucede, cuando la glucosa se rompe, entonces vamos a decir que está sucediendo el fenómeno de glucólisis. Esto es muy sencillo. Bueno, la glucosa se rompe, surge la glucólisis, nos va a dar, o pueden ser dos sustancias. Bueno, nos va a dar ATP, adenosín trifosfato, y nos va a dar ácido pirúvico, o nos va a dar NADH y nos va a dar ácido pirúvico en estos casos, ¿no? Obviamente el ácido pirúvico pues es otra sustancia que también es sumamente importante. Vamos a obtener, fíjense ustedes, el ácido pirúvico y a través nuevamente de otro proceso de degradación o de transformación nos va a dar una molécula de NADH o nos puede dar acetil COA, no es acetil-CoA, bueno, acetil-CoA. Todo este proceso finalmente nos va a llevar a lo que se conoce como el ciclo de Krebs, ciclo, porque se da el proceso de degradación, pero después en otro momento se da el proceso de formación. Las sustancias que intervienen en este proceso están constantemente recirculando. Finalmente, por eso se le llama ciclo, porque las sustancias que intervienen en el proceso constantemente están transformándose en unas, en otras. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Pero bueno, finalmente todo esto a lo que nos va a llevar es a la fragmentación de moléculas, y estas moléculas nos van a dar como resultado la liberación de sustancias que van a ser importantes para todo el proceso, de energetización de las células, ¿sí? ¿Cómo se va a dar este proceso? Bueno, les voy a poner un ejemplo. Ya hablamos. Por favor, espero que lo estén anotando. Vamos a hablar de nuestro proceso más sencillo, ¿no? Dijimos, carbón.
Bueno, yo no puedo hacerlo aquí, pero espero que ustedes sí lo hagan como subíndices. Ah, ya sé qué es lo que voy a hacer. A ver. Permítanme tantito. Ay, no puedo. Pensé que tenía los subíndices aquí, pero creo que no. Bueno, no me queda hacerlo así. Bueno, no puedo. Ya ni modo. Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Recuerden, ustedes sí pueden poner los números más pequeños para que sea como su índice. Todo esto más 6 moléculas de oxígeno. No es 60, son 6 moléculas de oxígeno. Todo esto nos va a dar como resultado, recuerden ustedes que esta flecha en química, se dice así, da como resultado, entonces nos va a dar 6 moléculas de dióxido de carbono, es decir, CO2, más 12 moléculas de H2O. Recuerden ustedes que H2O pues es agua. Más la liberación de energía. Este es realmente el proceso de fotosíntesis. Este proceso es sumamente importante porque es lo que a nosotros nos alimenta. De ahí radica precisamente la importancia de este proceso que nos produce alimento. Yo decía hace ratito, nosotros los seres, bueno, los animales no producimos nuestro propio alimento. ¿Quién produce el alimento? Lo producen los seres autótrofos. ¿Y cómo lo producen? Pues precisamente a partir de este proceso de liberación de energía llamado fotosíntesis, que se va a dar cuando una molécula de azúcar, aquí tenemos el azúcar, esto es una pregunta de examen, ¿eh? A lo mejor yo les puedo poner de las siguientes fórmulas, identifica cuál es la molécula del azúcar. Y bueno, entonces ustedes me tendrían que decir que es esta, que son carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. ¿Sale? Se redujo mucho, no sé por qué se redujo. Este es grande. Ah, es que no.
Aquí la que, bueno, esta no lo voy a poner grande, esta así es. ¿Por qué? Bueno, porque me está hablando que tengo 6 moléculas de oxígeno. Por cierto, el oxígeno siempre se presenta como una bimolécula. ¿A qué se refiere esto? Que el oxígeno siempre se presenta doble. Insisto, recuerden, esto no es 60, estos son 6 moléculas de oxígeno. Ahí está. Da como resultado, porque esto es lo que significa mi flecha. La flecha en los procesos químicos se le da como resultado da como resultado 6 moléculas de dióxido de carbono, CO2. Esto ya es básico, esto ya lo han visto inclusive en la secundaria. 6 moléculas de dióxido de carbono más 12 moléculas de agua más la liberación de energía. Y es aquí la liberación de energía el punto importante. ¿Por qué? Porque precisamente esta energía es la que nos permite hacer todo. Lo que yo estoy diciéndoles, es decir, me está permitiendo la liberación de energía, nuestras células nos permite hablar, pensar, movernos, respirar, que el corazón lata, todos los procesos metabólicos que podemos pensar se van a realizar a partir de este proceso. Insisto, espero que lo estén tomando en consideración porque esto es pregunta de examen precisamente porque es sumamente indispensable. Acuérdense, a esto le vamos a llamar procesos catabólicos, ¿no? Muy bien. Tenemos varios procesos catabólicos. Ahorita les voy a pedir que en la página 176 de su libro hay una tabla de los procesos metabólicos. Les voy a pedir, por favor, que si están viendo la presentación de la pantalla, chicos. Muy bien, gracias, Ochix. Es que de repente me mandó aquí un mensaje y me descontroló un poquito. Bien, les estaba diciendo, hay un cuadro en la página 173 del libro. Les voy a pedir que lo copien y ya con esto me mandan sus apuntes, por favor. Por ahorita lo vamos a dejar aquí. Ya mañana vemos el otro proceso, que es el proceso de fermentación, que es prácticamente el mismo proceso, pero invertido. Y está el proceso de fermentación y está el proceso de putrefacción.
pero mañana los revisamos. Entonces, por favor. Ah, bueno, a ver, espérenme, ya sé qué es lo que voy a hacer. A ver, denme un momento. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y, a ver, ahorita les pongo el esquema. Va, está cargando, ¿eh? Bien, van a anotar como subtítulo. Ah, esta tabla, les voy a pedir por favor que la hagan en una hoja aparte para que quepa bien, de lo contrario, pues no cabría. Ahora sí, ¿ya están viendo la tabla? Ujú, muy bien, gracias, Ochil. Entonces, vayan haciendo, fíjense, son 4 columnas y 1, 2, 3, 4, 5 filas. Entonces, vamos a ir identificando que los procesos metabólicos son estos procesos que se realizan con reacciones químicas y que a través de la respiración van a permitir que algunas sustancias se oxiden. ¿Qué quiere decir que se oxiden? Bueno, pues que se combinen con oxígeno. Entonces, al combinarse con oxígeno, van a dar como resultado diferentes procesos. Aquí lo vemos, por ejemplo, la glucólisis, perdón, la glucólisis que veíamos hace ratito, la formación de una sustancia que es muy importante para nuestro organismo, que es el acetil, la formación del ácido cítrico y el transporte de electrones. Bueno, en el caso de la glucólisis, nos dice la glucosa se degrada, es decir, se parte, se rompe y nos va a dar, por un lado, piruvato y por otro, nos va a liberar 2 moléculas de ATP y ya hemos dicho que el ATP es importante para el proceso energético.
Bien, entonces el segundo proceso metabólico que vamos a tener, decía yo, es la formación de acetil. Aquí, este piruvato que surge aquí, bueno, en esta segunda etapa o en esta segunda parte, se va a romper. Dice aquí, se combina con coenzimas. Ya dijimos que una enzima es una sustancia química que nos ayuda a realizar ciertos procesos químicos. Entonces, con ayuda de estas coenzimas, las coenzimas A, los átomos de hidrógeno se van a liberar a los portadores y entonces se va a liberar también dióxido de carbono. Empezamos con el piruvato y además con la coenzima y nos va a dar como resultado acetil, acetil coenzima A, dióxido de carbono, NADH más moléculas libres de hidrógeno. Ahora, con estas sustancias, con estas moléculas, aquí estamos, vamos a iniciar la tercera etapa, ciclo de Krebs. Nos dice, parte de la acetil coenzima A se rompe y otra vez libera más dióxido de carbono. Los átomos de hidrógeno se transfieren a los portadores y se forma ATP. Entonces, iniciamos con la acetil coenzima A, hidrógeno, oxígeno, NAD, FAD, difosfato, adenosín difosfato y fosfato solos, moléculas de fosfato solo. Y este fosfato solo se va a unir con este adenosín difosfato y nos va a dar adenosín trifosfato. Bueno, vamos a tener aquí el H2O, NADH, hidrógeno suelto y FADH2. Acuérdense que por eso es una síntesis. Aquí podemos ver